Esto es Primera Página y esta es la señal de Globovisión, su canal de noticias. Quiero aprovechar para enviar un saludo a la población de Rubio, municipio de Junín, el estado Táchira, que su alcalde nos visita hoy. Hemos tenido la oportunidad de conocerlos un poco más de cerca, así que muchas gracias como siempre por su fiel sintonía desde nuestro amado estado Táchira. A las 7:28 recibimos más invitados. Está con nosotros el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Chávez. Tiene diferentes responsabilidades, en algunos casos con los migrantes venezolanos. Investigan desde la comisión que representa el asesinato de migrantes venezolanos en el exterior. Y bueno, lo hemos invitado para hablar de estos temas que han ocupado la agenda informativa en los últimos días y otros de la actualidad nacional. Diputado, bienvenido a Globovisión. Muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, comenzar por allí, el tema de la responsabilidad que tienen ustedes del Parlamento de investigar los casos de agresión sobre migrantes venezolanos que han tenido que atravesar duras dificultades fuera de nuestro país. Sí, en efecto, en octubre del 2021, la plenaria de la Asamblea Nacional creó esta comisión especial, dadas las denuncias que se recibían, ¿no?, de maltrato, de vejación, inclusive de crímenes de odio y xenofobia a la población migrante venezolana en diferentes países del mundo, ¿no? Se conformó esta comisión, se logró organizar internamente a través de sus comisiones de trabajo. Un aspecto fundamental, creo que no va a haber tiempo para abordarlo, pero un aspecto fundamental es analizar en profundidad las causas, ¿no?, que motivaron toda esta situación de la migración de trabajadores venezolanos de manera forzada, ¿no?, en algunos casos. De modo que todo eso está recogido en el informe. También está la forma como se operó, como digamos, se atacó la economía venezolana desde territorio colombiano. Recordemos aquella famosa resolución número 8 del año 2000, ¿no?, que le otorgaba la posibilidad a cambistas privados, ¿no?, de manipular la tasa oficial peso bolívar. Sí, todas estas situaciones que afectaron la economía, toda, digamos, la consecuencia devastadora de más de 600 medidas unilaterales coercitivas sobre el país, sobre la economía, ¿no?, eso sin lugar a dudas generó pues una situación difícil de precariedad de los sueldos, salarios, lo que motivó, además de la actuación de unas 47 ONG que estimularon de alguna manera toda esta situación. En algunos casos ofrecían hasta paquetes turísticos. Bueno, todo eso fue recogido en el informe, pero lo más lamentable, y es una de las cosas que se concluyen, es que en el caso de algunos países de la región, sobre todo en gobiernos como el caso del expresidente Iván Duque, bueno, se determina que hubo en algunos casos de algunas instituciones de Colombia, del Estado colombiano, inclusive la alcaldía de Bogotá, regentaba zonas, protegía zonas donde eran llevadas migrantes venezolanas a prostituirse de manera forzosa, y esta situación fue denunciada en esta comisión por familiares, ¿no?, de estas víctimas que daban cuenta de esta terrible situación. Pero en conclusión, en síntesis, esta comisión especial que hoy presenta el informe a la plenaria va a recomendar, ¿no?, un conjunto de instrumentos jurídicos que hay que trabajar, la necesidad de fortalecer, ¿no?, las políticas públicas en el área fronteriza, sobre todo a partir de ahorita que se ha abierto la frontera, que se retoman las relaciones con el vecino país de Colombia, ¿no?, a partir de la victoria del presidente Petro, pero que esto no solamente es circunscrito a lo comercial, a lo financiero, a lo económico, sino que es en todos los ámbitos, porque en efecto una frontera de más de casi 2.200 kilómetros de frontera compartida con Colombia, que durante muchos años pues ha sido, digamos, de gran movilidad, puesto que nuestra gente vive, traslada, ¿no?, opera en Colombia y viceversa. Y bueno, como consecuencia de toda esa situación del gobierno de Duque, pues fue afectada, pero se está retomando desde esta perspectiva, ¿no?, unos nuevos instrumentos jurídicos que adecúen, digamos, la realidad desde el punto de vista de las leyes a mejorar, digamos, las condiciones, políticas de atención a los migrantes que retornen por el plan Vuelta a la Patria o de manera voluntaria, ¿no?, se puedan reinsertar en tareas productivas, de emprendimiento, en fin. Y bueno, también la necesidad de que se cree una instancia que monitoree este tema, porque es un tema muy complejo y que lamentablemente generó el asesinato
sobre todo en territorio colombiano, en su mayoría, de una cantidad importante de venezolanos. Todo eso está registrado con nombre y apellido en el informe que vamos a presentar esta tarde. A eso, diputado, porque se nos va el tiempo. Quisiera hacer varias preguntas en relación con el informe. ¿Manejan cifras específicas de cuántos migrantes venezolanos han sido asesinados en el exterior? Eso por un lado, y también en qué periodo específicamente. Sí, entre el 2016 y 2021, fundamentalmente, ¿no? Que es donde el periodo donde se da... 2016-2021. Sí, con mayor fuerza, se ha, digamos, contabilizado solo en Colombia 4.834, digamos, defunciones, de las cuales unas 4.334 aproximadamente han sido como consecuencia de muertes violentas, ¿no? Homicidio. Todo eso es muy importante, muy, ¿no? Muy alta, sí, muy hablando lamentable. Casi 5.000 personas. Sí, y están inclusive recogidas por departamento, con sus números de cédula. Esa información fue trabajada de manera articulada con SAIME, ¿no? Inclusive con el Poder Electoral para cruzar la data, ¿no? Y en efecto llegar a esta cifra. Bueno, ahí se va a acompañar, si es la voluntad de los familiares, a esos familiares a, digamos, exigir, ¿no? Justicia por esos crímenes que se cometieron, esos asesinatos. ¿Y está desglosado entre hombres y mujeres, por ejemplo? Está desglosado, exacto, inclusive por edad, hombres, mujeres, en qué departamentos, en qué región ocurrió. Y ¿Son más perjudicadas las mujeres por ser más vulnerables quizás? Sí, sí, hay un porcentaje relativamente más alto de mujeres, lamentablemente, que fueron violados sus derechos fundamentales. Todo eso, bueno, está bien documentado, es lo que vamos a presentar esta tarde en la plenaria como primer punto de la sesión del día de hoy. Para ustedes contabilizar eso, y tenemos que ir a la pausa, pero quisiera saber con cuál cifra ustedes coinciden en cuanto al número de migrantes que hay en el exterior. Me refiero a Venezuela. Naciones Unidas habla de por lo menos unos 6 millones. El presidente decía en una locución que es una cifra exagerada, y en algún momento se refirió a una cifra algo así como por los 800.000. ¿Qué cifras maneja la Comisión? ¿Qué cifras maneja el Parlamento? ¿Cuántos migrantes venezolanos hay fuera del país? Bueno, en lo que se recoge el informe, en efecto, hay cifras muy abultadas, ¿no? Porque recuerde que esto es un tema que en algunos aspectos, ¿no?, tiene, digamos, un sesgo comercial, financiero, ¿no?, lucrativo. Algunos se han enriquecido, lamentablemente. Pero supongo que la Comisión es imparcial, ¿no?, y tiene datos lo más certeros posible. Claro, fíjate, ahí están las fuentes de Naciones Unidas, está la fuente de ACNUR en este caso, están las fuentes de la Organización Internacional de la Migración, en algunos casos también de Migración Colombia, ¿no?, y de algunos países de la región, pero nunca lo que hemos recibido hasta ahora no supera el 1.200.000 en todo caso, ¿no?, que es lo que hemos cotejado, es la cifra que se presentó inclusive en la Convención Internacional de los Derechos Humanos en Ginebra, ¿no? ¿Y esos datos son a partir de las salidas, digamos, legales? Porque mucha gente se va por una trocha o no notifica que sale del país, sencillamente sale del país y ya, ¿no? Sí, de manera irregular, digamos. Eso es muy, digamos, muy dinámica esa cifra, muy cambiante por esa situación, ¿no? Es una frontera demasiado extensa, muy porosa, donde hay una cantidad importante de pasos irregulares. Difícilmente se pueda, digamos, precisar la cifra. Porque además la gente va y viene, ¿no?, y regresa. Inclusive una parte de esa cifra que ha sido abultada con estos fines de que hablamos es de población colombiana que vive en el país, que regresa a su país, ¿no? Entonces eran unos 700.000 aproximadamente, eran incorporados como si fuesen venezolanos, pero que en efecto era una población más bien que se había desplazado desde Colombia a Venezuela desde hace algún tiempo. Recordemos que si la cifra de colombianos reconocida por ellos mismos, ¿no?, pasa de los 5 millones y medio de colombianos en Venezuela. Entonces, en algunos casos esa cifra se utilizaba para abultar, ¿no?, la migración venezolana. No estamos diciendo... Pero muchos de ellos tienen nacionalidad venezolana, ¿no? Claro. Diputado, en efecto, pero son colombianos nacidos en Colombia que se trasladan de manera... Tenemos que hacer una pausa, vamos a profundizar acerca de esto al regreso de este corte. Son las 7:37, ya venimos. Nos acompaña en entrevista el diputado Julio Chávez. Internacional en la ciudad del mundo con más migrantes venezolanos. Perú específicamente es el país que acoge a un mayor número de solicitantes de la condición de refugiado de Venezuela, sumando más de 532.000 solicitudes, y es el segundo país de destino para las personas venezolanas a nivel mundial,
con 1.3 millones de personas refugiadas, inmigrantes venezolanas, después de Colombia. Luego hay otros países, Turquía, Colombia, están en ese ranking, pero venezolanos por todo el mundo. Solo en Perú, de acuerdo con la información publicada en este caso por Infobae, habla de 1.3 millones. Usted habla de 1.2 en todo el mundo. ¿Cómo contrastar estas cifras, diputado? Porque... Sí, es muy difícil precisar, como bien lo decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente sale del país, no hay forma de registrar, son una cantidad de pasos irregulares, la gente va y regresa en algunos casos, como te decía, pues algunos son de nacionalidad nacidos en Colombia, ¿no? Que tienen la nacionalidad, pero que en efecto van allá también, fueron colocadas todas esas cifras. Pero como en este caso la comisión que me tocó presidir, investiga precisamente son los asesinatos, ¿no? Los crímenes de odio, de xenofobia, de todo lo que tipifica, digamos, el artículo 7 del Estatuto de Roma en cuanto a los crímenes de lesa humanidad. Bueno, hemos llegado a esa cifra que te decía, ¿no? Hoy la vamos a precisar en el informe final de la comisión que presentamos a la Asamblea, porque tenemos registrado con nombre y apellido, o sea, ahí no hay caída, ¿no? Son esa cantidad, lamentablemente, venezolanos, venezolanas, hombres, mujeres, por departamento en el caso de Colombia, que lamentablemente fueron asesinados. Y bueno, hay que acompañar a las familias en lo que puedan emprender en cuanto a querellarse contra el Estado colombiano y el expresidente Duque, una decisión que va a tomar la gente, ¿no? Claro, pero en todo caso vamos a poner, digamos, eso a disposición para que el Estado venezolano, como bien lo ha solicitado, en el caso de los asesinatos, que es lo que no es la responsabilidad de la comisión. La responsabilidad directa, ahí estamos presentando el informe final. Ahora, ¿cómo cree usted que este panorama va a cambiar? Porque ese periodo en el que usted habla, 2016-2021, evidentemente estos países, principalmente Colombia, sabíamos que eran gobernados por presidentes que no compaginaban, digamos, con Venezuela o con la administración del presidente Maduro. Ahora con la llegada de Petro, quizá con la integración regional, lo que va a pasar en Brasil a partir de ahora, y otros países amigos o aliados de Venezuela, en este caso como Argentina, el mismo Perú, qué sé yo, que han venido, digamos, teniendo un acercamiento. El tema de la migración puede tener un mejor tratamiento para los migrantes, quizá puedan regresar a Venezuela con las condiciones que conocemos en este momento. ¿Qué panorama vislumbra usted a partir de ahora? Claro, es necesario que precisamente el tema de la migración se coloque en la agenda de los debates, las discusiones que se van a sostener en América Latina a partir, ¿no?, de este cambio favorable de la correlación de fuerzas en el continente, con la victoria del compañero Lula da Silva, la victoria de Petro, que por cierto está denunciando también que está en marcha un golpe de Estado, ¿no? Lo ha dicho el propio Petro a partir de algunas declaraciones, algunas situaciones a lo interno de Colombia. Bueno, pero en efecto, toda esta situación que está cambiando el continente, sin lugar a dudas va a reposicionar el debate sobre la migración, y creemos entonces nosotros que esto forma parte de lo que la Comisión está proponiendo, sugiriendo, para que estas políticas públicas se puedan adoptar, para que realmente haya mayor fortaleza desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos, ¿no?, que soporten y garanticen el que se pueda dar una política migratoria en términos del respeto al derecho humano, a la movilidad que tiene cualquier ciudadano del mundo, y sobre todo que también se trabajen y se estudien las asimetrías que se crearon, ¿no?, como consecuencia de todo el bloqueo a nuestra economía, la situación en la cual se encuentra pues la economía de la región, que ha mostrado signos importantes de recuperación, pero que en efecto va a ser muy interesante, ¿no? Ya se ha conversado con Colombia, hemos estado en Bogotá, hemos estado en contacto, ¿no?, con el Congreso, el Senado colombiano. Vamos dentro de poco a instalar formalmente el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Colombia, de modo que ya hay una agenda, ya hay un temario, y el tema migratorio y el tema social, ¿no?, de interés de ambos países, por supuesto que va a ser lo central en todas estas discusiones. Diputado, me gustaría saber su opinión en cuanto a cuál considera usted que es la responsabilidad del Estado venezolano en todo este tema migratorio. Usted ha hablado, bueno, de presión internacional, de temas económicos y, bueno, lo que hemos escuchado. Pero ¿qué responsabilidad tiene el Estado, considerando que, de acuerdo con la Constitución, es el que debe garantizar las condiciones de vida favorables para la ciudadanía, que es el administrador de los recursos públicos del país, que es el que genera las condiciones de confianza de una economía sólida en cualquier país que se haga llamar democrático? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado, o se excusa totalmente de lo que está ocurriendo con el tema migratorio? No, en el caso nuestro no, porque fíjate, si tú comparas los indicadores, ¿no?, los salarios que existían en Venezuela, ¿no?,
precisamente en los tiempos en que la economía no estaba siendo afectada por más de 600 medidas unilaterales y coercitivas, donde no había esa persecución financiera, ¿no? Esa hostilidad, donde no se utilizaba el Parlamento venezolano como en efecto ocurriente del 2015 y el 2021, ¿no? Para desde allí desmantelar misiones diplomáticas, aprobar un llamado estatuto de transición y saltarse la Constitución. Es decir, todo eso que se gestó, sobre todo en el Parlamento venezolano entre el periodo 2015 y 2021, todos esos ataques a la economía, sin lugar a dudas afectaron lo que era uno de los salarios más altos de América Latina, que era el que tenía el trabajador venezolano, que en efecto teníamos relaciones comerciales con todos los países del mundo, Estados Unidos inclusive, pero que todo eso fue afectado. ¿Cómo haces tú para un país que depende exclusivamente de la venta por concepto de petróleo y que eso se vino, prácticamente se desplomó totalmente? Bueno, ¿con qué recursos ahora se asumen todas estas necesidades, estos requerimientos? Eso fue afectado grandemente, es lo que estamos diciendo, nunca se eludió la responsabilidad. Fíjate que en tiempos en que había arreciado, ¿no?, el bloqueo criminal contra la economía, no se dejaron de financiar las políticas públicas, los programas sociales, se mantuvo más del 75% del presupuesto de la nación orientado precisamente a la inversión social, como se venía haciendo. De modo que hemos hecho lo que corresponde como Estado, hemos estado tratando de garantizar las mejores condiciones, pero bueno, esta economía nuestra, que se mueve en un marco global, ha sido brutalmente atacada, asediada. Ahí están las consecuencias, no solamente la pérdida del poder adquisitivo, sino inclusive organismos internacionales hablan de más de 40.000 personas que fallecen como consecuencia de no tener cómo atender temas de salud, etcétera, etcétera, y eso está registrado allí, de modo que no es propiamente por una negligencia del Estado venezolano, sino que es todo un ataque desde el territorio colombiano, una buena parte de ellos, como bien lo veníamos denunciando, todo eso está bien documentado, y que tuvo un impacto en la economía muy importante, que no nos permite inclusive adquirir repuestos. Ni siquiera en los tiempos de la pandemia nos permitían adquirir las medicinas, las vacunas necesarias. Siempre estamos sometidos, ¿no?, a todo este sabotaje, a este bloqueo, cosa bien difícil de mantener, pero sin embargo, fíjate los números de las pérdidas como consecuencia del COVID de Venezuela comparado con otros países de la región, caso de Brasil, caso de Colombia. Allí se ve claramente que el Estado venezolano, en este caso, con pocos recursos y a pesar de los ataques, mantenía, digamos, firme su política de proteger a la población en este caso. Diputado, se nos terminó el tiempo, nos hubiera gustado hablar también más un poco de geopolítica, ¿no?, el acercamiento con Estados Unidos, pero bueno, lo invitamos desde ya para otro programa, en la medida en que avancen también las negociaciones y los acercamientos con diferentes sectores políticos, no solo del país, sino en el exterior, el papel de Estados Unidos, nos gustaría evaluar su posición, pero se nos va el tiempo, faltan los deportes.